Durante siglos, el Vaticano ha estado envuelto en misterio e intriga. Desde sus archivos secretos hasta sus pasadizos ocultos. El Vaticano ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación para historiadores y turistas por igual. Pero, ¿qué secretos se esconden entre las paredes de este lugar sagrado? ¿Qué historias se han mantenido ocultas al público? Desde documentos secretos hasta artefactos antiguos, conozcamos los 10 secretos que nos oculta el Vaticano. La misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I. La misteriosa muerte del Papa Juan Pablo I ha sido objeto de mucha especulación y debate durante décadas. El 28 de septiembre de 1978, el Papa recién elegido fue encontrado muerto en su cama después de solo 33 días en el cargo. ¿Fue un asesinato? ¿Una muerte natural? En la mañana del 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I fue encontrado muerto en su cama a la edad de 65 años. Fue encontrado en su cama por el ayuda de cámara del cardenal Albino Luciani, quien entró en el dormitorio tras llamar varias veces sin recibir respuesta del pontífice. El ayuda de cámara que encontró al pontífice, identificado solo como Sergio, pidió ayuda al personal médico del Vaticano, que llegó en cuestión de minutos y llevó al pontífice al hospital. Al mismo tiempo se estaba gestando un enorme escándalo financiero que involucraba a un banco italiano que tenía lazos con el Banco del Vaticano. Había vínculos sospechosos entre un prelado estadounidense, ya fallecido, que presidía el Banco del Vaticano, y un financista italiano conocido como el Banquero de Dios, cuyo cadáver fue hallado colgado debajo de un puente de Londres en 1982, en lo que fue catalogado como un homicidio. ¿Estaba Luciani a punto de poner fin a las actividades de funcionarios vinculados con las finanzas secretas de la Santa Sede? En 1987, Cornwell escribió un bestseller, Un ladrón en la noche, en el que dijo que Luciani había muerto por negligencia. Le dieron mucho trabajo sin la debida asistencia. No cuidaron bien de su salud. En otras palabras, no lo respetaban, pensaron que era un papa irrisorio. En el Vaticano me topé con gente que estaba convencida de que hubo una conspiración para eliminar a Luciani. Dijo Cornwell en una entrevista telefónica. Y ahora el libro de Anthony Raimondi, sobrino del legendario mafioso Lucky Luciano, que afirma que fue reclutado para el asesinato por su primo cardenal, Paul Marcinkus, quien dirigía el Banco del Vaticano. El trabajo de Raimondi era aprender los hábitos del Papa y, llegado el día, ayudar a echar veneno en su taza de té. Estaba parado en el pasillo fuera de las dependencias del Papa cuando se sirvió el té, escribe en su libro, mientras su primo esparcía una dosis letal de cianuro y Valium para matarle de forma silenciosa en la bebida del Santo Padre. Según el testimonio de Raimondi, Marcinkus habría actuado así porque el pontífice había amenazado con exponer un fraude masivo de acciones. La estafa de $1.000 millones involucraba la mitad de los cardenales y obispos en el Vaticano, por lo que la mafia tomó partido para eliminarlo. Si el Papa hubiera mantenido la boca cerrada, podría haber tenido un buen reinado largo. Sea como fuere, la extraña muerte del Papa Albino Luciani sigue siendo un misterio. A pesar de todas estas teorías de conspiración, nunca se ha demostrado que la muerte del Papa Juan Pablo I fuera algo más que un trágico accidente. Sin embargo, su breve pontificado y su muerte repentina han dejado un legado de misterio y especulación que aún hoy en día continúa intrigando a muchas personas en todo el mundo. Escándalos del Banco del Vaticano. El Banco del Vaticano, oficialmente conocido como Instituto para las Obras de Religión, IOR, ha estado involucrado en varios escándalos financieros a lo largo de su historia. Uno de los escándalos más notables del Banco del Vaticano ocurrió en la década de 1980, cuando se descubrió que había sido utilizado por el financiero italiano Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, para lavar dinero de la mafia. Calvi fue encontrado muerto en Londres en 1982 en circunstancias misteriosas. El Banco del Vaticano ha estado involucrado en otros escándalos financieros. En 2012, el Vaticano inició una investigación interna sobre el Banco del Vaticano después de que se descubrieran irregularidades en sus operaciones financieras.
En 2013, un funcionario del Banco del Vaticano fue arrestado por sospechas de corrupción y conspiración en relación con la venta de propiedades inmobiliarias propiedad del Vaticano. El funcionario fue acusado de inflar el precio de las propiedades y de sobornar a otros funcionarios del Vaticano para obtener beneficios personales. El Papa Francisco ha tomado medidas para reformar el Banco del Vaticano, incluyendo la eliminación de cuentas bancarias anónimas y la adopción de medidas de transparencia financiera. Y en 2016 creó una comisión para supervisar la actividad del Banco del Vaticano. En 2019 se produjo un allanamiento en la sede del banco en relación con una investigación sobre un supuesto fraude inmobiliario. La investigación reveló una compleja red de transacciones financieras que involucraban al Banco del Vaticano y a varias empresas offshore y llevó a la incautación de documentos y computadoras en la sede del banco. A pesar de los esfuerzos del Papa Francisco por reformar el Banco del Vaticano, los escándalos financieros han continuado, lo que ha llevado a un mayor escrutinio y críticas por parte de la comunidad internacional. El Vaticano ha prometido seguir trabajando en la reforma de sus finanzas y en la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. El juicio a un hombre muerto. En el año 897, la Iglesia Católica sometió a juicio a un hombre muerto. Conocido como el Sínodo de los Cadáveres, el juicio póstumo del Papa Formoso fue celebrado por el Papa Esteban VI, su sucesor. Esteban VI era de la firme opinión de que incluso cuando los líderes habían dejado su cargo, podían ser castigados por sus infracciones. El sínodo se llevó a cabo en circunstancias un tanto macabras. El Papa Esteban hizo sacar el cadáver de Formoso de su sarcófago y lo llevó a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma, para ser juzgado. Formoso fue acusado de usurpar el papado, a pesar de llevar 7 meses muerto. El cuerpo del Papa fue exhumado, vestido con atuendos eclesiásticos y llevado al tribunal papal para ser juzgado. Incluso se nombró a un diácono para que hablara en nombre del Papa muerto. Como era de esperar, Esteban VI declaró culpable a Formoso basándose en que no podía recibir legalmente el título papal, ya que era el obispo de otra sede y se había retractado de su juramento de no celebrar misa. Su cuerpo fue despojado de las vestiduras y vestido con harapos, se le cortaron los 3 dedos de la bendición y su cuerpo fue arrojado al río Tíber, donde los antiguos romanos se deshacían de sus infames criminales. Curiosamente, tras la muerte de Esteban VI, Formoso fue rehabilitado y su papado restituido por la Iglesia. Pío XII y los nazis. Uno de los grandes secretos del Vaticano sigue sin poder consultarse, la relación del Papa Pío XII con el nazismo y su supuesta connivencia con el Holocausto. Su pontificado comenzó en 1939. Poco después, empezaron el exterminio de los judíos y la deportación de las minorías y los opositores del Tercer Reich. Hasta el día de hoy, aún no se ha aclarado a ciencia cierta qué papel desempeñó Pío XII en esa época. Durante su pontificado, Pío XII mantuvo una política de neutralidad en la guerra, lo que significó que la Iglesia Católica no tomó partido ni apoyó abiertamente a los aliados o al eje. Algunos críticos han argumentado que su postura fue ambigua e inadecuada y que no hizo lo suficiente para denunciar las atrocidades cometidas por el régimen nazi. Otros argumentan que la Iglesia Católica trabajó en secreto para salvar a muchos judíos y otros grupos perseguidos. La controversia en torno al papel de Pío XII en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto sigue siendo un tema polémico en la Iglesia Católica y en la opinión pública en general. A pesar de la apertura de los archivos del Vaticano relacionados con la guerra y la revisión de su pontificado por parte de académicos e historiadores, sigue habiendo debate sobre el alcance y la efectividad de su respuesta a los horrores de la guerra. El cronovisor. El concepto de cronovisor ha sido objeto de mucha especulación y controversia en las últimas décadas, en gran parte debido a las afirmaciones de Ernetti y Bruñe sobre su existencia y funcionamiento. Según la historia contada por Ernetti y Bruñe, el cronovisor fue desarrollado en la década de 1950 y fue capaz de capturar imágenes y sonidos de eventos históricos pasados, como la crucifixión de Jesús, la vida de Napoleón y la época de los dinosaurios. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones sorprendentes, no hay evidencia física que respalde la existencia del cronovisor. Muchos expertos en ciencia y tecnología han argumentado que la idea del cronovisor es poco plausible desde un punto de vista físico, ya que implicaría la manipulación de los principios fundamentales de la física, como el tiempo y el espacio.
Además, la falta de documentación y pruebas tangibles ha llevado a muchos a creer que la historia del cronovisor es simplemente una invención o un engaño. Aunque la idea del cronovisor es fascinante, no hay pruebas concretas que respalden su existencia, y muchas personas consideran que es poco probable que haya sido desarrollado por el Vaticano o cualquier otra entidad. El linaje de Jesús. El linaje de Jesús es un tema que ha sido objeto de mucho debate y especulación a lo largo de los siglos. Según la tradición cristiana, Jesús es un descendiente directo del rey David, quien fue uno de los monarcas más importantes de la historia de Israel. El Nuevo Testamento de la Biblia proporciona dos genealogías diferentes de Jesús, una en el Evangelio de Mateo y otra en el Evangelio de Lucas. Ambas genealogías rastrean el linaje de Jesús hasta el rey David, aunque difieren en algunos detalles, como el número de generaciones que se enumeran. Además de las genealogías bíblicas, también se han realizado estudios históricos y genéticos para tratar de rastrear el linaje de Jesús. También ha habido algunas teorías sobre el linaje de Jesús que se basan en documentos históricos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto, que se encontraron en la década de 1940. Según algunos expertos, estos manuscritos sugieren que Jesús pudo haber sido parte de una secta judía llamada los Esenios, que se creía que tenía conocimientos esotéricos y prácticas religiosas secretas. Otras teorías han sugerido que Jesús podría haber tenido conexiones con otras figuras históricas importantes, como los faraones egipcios o los reyes de Persia. El linaje de Jesús es un tema que ha sido objeto de mucho debate y especulación, pero las genealogías bíblicas son generalmente aceptadas como la fuente más confiable de información sobre el tema. Aunque ha habido algunas afirmaciones sobre la descendencia de Jesús, no hay pruebas concretas que respalden estas teorías. Los tres misterios de Fátima. Los tres misterios de Fátima se refieren a las visiones que tres niños portugueses, Lucía dos Santos, Francisco y Jacinta Marto, afirmaron haber tenido durante una serie de apariciones de la Virgen María en la localidad de Fátima, Portugal, en 1917. El primer misterio es una visión del infierno que los niños afirmaron haber visto. Según su relato, la Virgen les mostró una visión del infierno y les advirtió sobre las consecuencias de vivir una vida de pecado. Esta visión ha sido interpretada por muchos como una llamada a la conversión y a vivir una vida virtuosa. El segundo misterio es una visión de la Virgen María en la que les reveló una serie de eventos futuros. Los niños afirmaron que la Virgen les mostró una visión del Papa y otros líderes de la Iglesia que estaban siendo perseguidos y asesinados. También afirmaron que la Virgen les dio una serie de mensajes y profecías sobre el futuro de la humanidad, incluyendo la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la propagación del comunismo. El tercer y último misterio de Fátima es la visión de una serie de eventos apocalípticos que muchos interpretan como una profecía sobre el fin del mundo. En 2000, el Papa Juan Pablo II reveló públicamente el contenido del tercer misterio de Fátima, después de haberlo leído y analizado cuidadosamente. La visión describe a un ángel con una espada de fuego en su mano izquierda y una esfera luminosa en su mano derecha. El ángel apunta la espada hacia la tierra y emite llamas y humo. La interpretación oficial de la Iglesia Católica es que la visión se refiere al atentado contra el Papa Juan Pablo II en 1981, que ocurrió el mismo día en que se celebraba el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Sin embargo, ha habido otras interpretaciones de la visión, algunas de las cuales sugieren que se refiere a otros eventos catastróficos, como guerras, desastres naturales y crisis políticas. En cualquier caso, el tercer misterio de Fátima sigue siendo objeto de mucho debate y especulación, y continúa inspirando a muchos católicos y otros creyentes en todo el mundo. La desaparición de Emanuela Orlandi. Emanuela Orlandi era la hija de un funcionario del Vaticano, que desapareció en Roma en 1983, a los 15 años de edad. Su caso ha sido uno de los más famosos y enigmáticos de la historia reciente de Italia. Desde su desaparición, se han presentado numerosas teorías sobre su destino, algunas de las cuales implican al Vaticano y a la mafia italiana. Entre las teorías se incluyen el secuestro por parte de grupos extremistas, el asesinato por motivos políticos y la posibilidad de que haya sido víctima de una red de tráfico de órganos. En 2019, se descubrieron restos humanos en la sede de la Embajada del Vaticano en Italia, lo que renovó el interés en el caso Orlandi. Se especuló que los restos podrían pertenecer a Emanuela Orlandi o a otro adolescente desaparecido en la misma época,
Sin embargo, tras un análisis de ADN se determinó que los restos pertenecían a una mujer que había muerto hace varios siglos. El caso de la desaparición de Manuela Orlandi sigue siendo objeto de investigación y especulación, y sigue siendo uno de los misterios sin resolver más intrigantes de la historia italiana. Libros perdidos de la Biblia. En el año 1864 el Vaticano eliminó 7 libros de la Biblia. Originalmente había 73 libros en la Biblia cuando se tradujo del latín al inglés en 1611. En estos días solo hay 66 y los libros perdidos se conocen como apócrifos, que en griego significa escondidos. Los libros adicionales son conocidos como libros deuterocanónicos. Algunos dicen que el contenido de los libros no encajaba con la narrativa de la Iglesia. Ninguno de los libros fue particularmente nefasto y no parecen incluir ningún secreto. Pero por alguna razón, la Iglesia Católica optó por eliminarlos de la Biblia para que la palabra de Dios fuera exactamente lo que ellos querían que fuera. Si bien no se consideran canónicos, algunos grupos religiosos los estudian y los consideran sagrados como parte de su tradición. Los libros perdidos de la Biblia son objeto de interés y debate por parte de los estudiosos y los creyentes de diferentes tradiciones religiosas. Influencia extraterrestre. Existen varios mitos y teorías de conspiración que relacionan a los extraterrestres con el Vaticano. Algunos sugieren que el Vaticano tiene información sobre la existencia de vida extraterrestre, pero que ha estado ocultándolo al público. Algunos afirman que el Vaticano ha estado construyendo instalaciones y preparándose para un posible contacto extraterrestre. Sin embargo, esto es especulativo y no hay evidencia de que esto sea cierto. En 2009, el Vaticano organizó una conferencia sobre astrobiología, donde se discutió la posibilidad de vida extraterrestre y su relación con la teología cristiana. En 2014, el Vaticano abrió una nueva instalación astronómica en el Monte Graham en Arizona, para investigar el universo y la posibilidad de vida extraterrestre. En una entrevista en 2014, el astrónomo jesuita Guy Consolmagno, director del Observatorio del Vaticano, declaró que la posibilidad de vida extraterrestre no contradice la fe cristiana y que la Iglesia Católica está abierta a la exploración y el descubrimiento científico. Es cierto que el Vaticano ha mostrado interés en temas relacionados con la vida extraterrestre y la posibilidad de que exista vida en otros planetas. Los misterios del Vaticano son una serie de acontecimientos y situaciones enigmáticas que rodean a la Iglesia Católica y al Estado del Vaticano. Muchos de estos misterios siguen sin resolverse y han sido objeto de controversia y especulación a lo largo de los años. Es importante recordar que muchos de estos misterios son teorías y especulaciones sin pruebas concluyentes, y es necesario abordarlos con precaución y un análisis crítico. Espero haber sido de ayuda en la exploración de estos misterios y en la búsqueda de información sobre ellos. Si tienes más preguntas o temas que te gustaría explorar, no dudes en hacerlas.